¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Daniel Grosso, poeta, profesor de lengua y literatura, y hoy no les traigo lo que les estaba preparando, un video sobre Juan Gelman, porque irrumpieron en mí sin que yo lo buscara dos textos hermosos de Gilles Deleuze y Humberto Eco, así que hoy teoría literaria de la buena, no te pierdas este capítulo de El motivo es el poema. La realidad no es más que una construcción de palabras, y la poesía es el arte que trabaja con la palabra. El único motivo es el poema. Bueno, como les contaba, estaba preparando un video sobre Juan Gelman. Me saqué varios libros de la biblioteca para analizar bien la poesía de este poeta argentino, pero el fin de semana me topé con dos textos sin buscarlo, uno de Gilles Deleuze, otro de Humberto Eco, muy pequeños pero muy ricos, y dije, ¿por qué no compartirles un poco lo que me quedó de estas lecturas, ¿no? Este video no está guionado, ni siquiera tengo las notas que tomé de esos textos, ni siquiera tengo los textos, así que nada, seguramente me vaya un poco por las ramas, pero calculo, espero que las ideas principales van a estar presentes. Bueno, quizás sería conveniente empezar por situar a Deleuze y a Eco, fines del siglo XX, ¿sí? Deleuze más cercano a lo filosófico, Humberto Eco más es un semiólogo, ¿no? Pero vale decir que la filosofía en la que está o se suele encuadrar a Deleuze es una filosofía que tiene muy presente la cuestión del lenguaje, ¿no? Y Eco, por supuesto, también va a estar muy interesado por el lenguaje, en tanto que es un semiólogo, ¿no? O sea que estudia los signos, la semiosis, la significación. Entre ellos, quizás el más importante, diría Saussure, el signo lingüístico. Eh, el postestructuralismo, ¿no? Es la corriente filosófica que podemos decir se encuentra, bueno, en la que se suele encasillar a Deleuze, a Foucault, a Derrida, ¿no? Son autores de la segunda mitad del siglo XX. Bien, bueno, algunos temas de los que vamos a tratar de conversar hoy: la originalidad en el arte, el síndrome de la hoja en blanco, terrible tema para conversar. Eh, bueno, la cuestión del lenguaje, justamente también, ¿no? El video introductorio en los capítulos que utilizamos acá en El motivo es el poema es: la poesía es el arte que trabaja con las palabras, ¿no? Con el lenguaje. Así que, bueno, vamos a pensar esto de hacer arte mediante el lenguaje también. Así que bueno, empecemos por Gilles Deleuze. El síndrome de la hoja en blanco. Leí una reflexión de Deleuze al respecto que me pareció magnífica, me pareció hermosa. Deleuze afirmaba en este texto, del que ya me olvidé el nombre, pero se los dejo abajo en la descripción del video, afirmaba que si la hoja en blanco angustia al escritor, paréntesis, ¿no? La hoja en blanco, el síndrome de la hoja en blanco, para el que no lo sabe, es esa angustia que siente el escritor por padecer una suerte de, discúlpenme el término quizás un poco vulgar, pero me gusta denominarlo así, constipación creativa. Como que le está costando al escritor poder escribir, entonces se topa con la hoja en blanco que lo perturba, que lo angustia, ¿no? Que lo atormenta. No está pudiendo realizar su arte, el escritor, ¿no? Eso sería más o menos el síndrome de la hoja en blanco. Bueno, ¿qué dice Deleuze al respecto? Dice, si
La hoja en blanco angustia al escritor no es por la ausencia que hay en ella, en la hoja en blanco. Todo lo contrario, dice Deleuze. En la hoja en blanco está la totalidad, las infinitas combinaciones de palabras que puede realizar un escritor en esa hoja en blanco. No hay ausencia, hay presencia de todo lo que ese escritor podría plasmar en ella. Entonces, dice Deleuze, escribir es suprimir todo aquello que no queremos que se quede en la hoja y dejar seleccionar solamente lo que queremos que se quede, ¿no? El poema. Y termina diciendo, entonces escribir es borrar. Me pareció magnífica esta vuelta de tuerca que le da Deleuze a la hoja en blanco. Este texto, insisto, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, también reflexionaba sobre los clichés. Y otra idea bastante original al respecto de los clichés, estos lugares comunes en los que solemos caer los artistas, representaciones estereotipadas de determinadas circunstancias, ¿no? Imágenes repetidas, como gastadas. Bueno, Deleuze decía que en este texto que es una de las grandes tormentas de las que quiere escapar el escritor, ¿no? El escritor que busca lograr una literatura de calidad, ¿no? Escapar de los clichés es como su principal trabajo. El principal trabajo de todo escritor sería ese, ¿no? Y una idea interesante, les decía, al respecto de los clichés, que esgrimía Deleuze, es que los clichés no solamente son colectivos, ¿no? Porque uno se imagina rápidamente que los lugares comunes son los lugares comunes de la literatura, en este caso, de la poesía. No sé, hacer referencias a la luna, a las rosas, qué sé yo. Dice Deleuze que también hay clichés individuales, ¿no? Lugares comunes individuales. A mí me evocaba estas situaciones harto repetidas, justamente en donde los poetas empezamos a repetirnos. Ya les voy adelantando algo del video de Hellman. Me parece observar, lo sigo estudiando, lo sigo digiriendo a Hellman, pero me parece observar que en los últimos años, en las últimas décadas de Hellman, como que encuentra ahí un método para escribir poesía que le resulta y lo utiliza hasta el hartazgo, ¿no? Eso es algo que, si sale a la luz el video de Hellman, vamos a tratar de divisar, de observar, de pensar y de criticar, me parece también, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Clichés individuales, ¿no? Lugares comunes de uno mismo en los que recaemos, ¿no? Los poetas cuando escribimos. A veces sin darnos cuenta, a veces quizás adrede porque encontramos ahí una fórmula para lograr ciertos objetivos estéticos y bueno, a veces no está bueno, me parece, ¿no? Atenta contra la originalidad, y acá quería llegar, ¿no? Umberto Eco, Michel Foucault, que es un genio contemporáneo de estos dos autores que estamos queriendo tratar hoy, hablaban de la muerte del autor. Y ahí, en ese texto de Deleuze, me parece que se ve algo de eso. En cierta forma, lo que dice Deleuze es que es casi imposible escapar del cliché. Parafraseando a Galeano, sería algo así como el horizonte,
el tratar de escaparse del cliché es como ir hacia el horizonte. Mientras más te querés escapar, más se aleja el horizonte. Bueno, como una guía de hacia dónde hay que ir, buscar la originalidad, suprimir, ¿no?, en la hoja en blanco todo aquello que no queremos que se quede y que quede solamente lo que deseamos y que sea original y que no caiga en lugares comunes. Bueno, eso, estos autores postestructuralistas lo ven bastante, bastante difícil de lograr. Y bueno, este concepto también muy nombrado, el tema de la muerte del autor, que tiene que ver con que no hay ideas originales, que todas las ideas que surgen en nosotros están dadas a partir de nuestras lecturas, están dadas y están eh, formuladas en nuestras mentes, aparecen en nuestras mentes a partir de las experiencias concretas que vivimos y bueno, y todo nuestro contacto con el arte, la literatura y la totalidad de experiencias, ¿no?, que nos van conformando. Como que somos el resultado de eso, ¿no? Y nuestras ideas no son propias, sino que son el resultado de eso. Por eso la muerte del autor, ¿no? Nada. De Deleuze es lo que me acuerdo de ese texto. Pero bueno, nada, muy, muy interesante. También se me evocaba esta cuestión de que escribir es borrar, se me evocaba ineludiblemente la cuestión del escultor, ¿no?, que agarra una piedra y le va sacando todo, la va tallando hasta que queda la figura, ¿no? Una imagen muy poética de la escritura en Deleuze. Bueno, del texto de Eco me acuerdo menos, pero por lo menos me acuerdo el nombre. Me parece que se llamaba Los límites de la interpretación. Los límites de la interpretación. Porque una de las obras más conocidas de Umberto Eco, en el ámbito por lo menos de la teoría estética, literaria o semiológica, una de las obras más importantes del autor es Obra Abierta, Opera Aperta, ¿no? Eco era italiano. Y este textito, Los límites de la interpretación, bueno, yo lo que leí nada más es la introducción y las primeras páginas. Remite a Ópera Aperta, Obra Abierta, que había sido publicada con anterioridad. En Obra Abierta, el mensaje que se quiere transmitir es el siguiente. En esta cuestión que es la obra de arte, ¿no?, el hecho artístico, se suele dar mucha más importancia al emisor, al artista, que incluso a la obra, que si lo pensamos en términos comunicativos sería el mensaje, la obra, el mensaje, el emisor, el artista, y después tendríamos al receptor, que sería, bueno, el que contempla el cuadro, el que lee, el lector en este caso, ¿no? Bueno, y en Obra Abierta, Eco le da muchísima más importancia al receptor que a los otros dos elementos que nombrábamos con anterioridad, más que a la obra, que sería el mensaje, más que al emisor. Eco en ese libro explica que el receptor completa la obra de arte. Sin receptor no hay obra de arte. Por eso obra abierta, ¿no? Como que hay un emisor, el artista, que crea una obra, un mensaje, pero si ese mensaje no tiene un destinatario, es vacío todo el proceso anterior. Y eso abre las puertas a que si el receptor es fundamental en el hecho artístico, en el acontecimiento estético, a que la interpretación sea infinita de algún modo, ¿no?
porque cada uno lo va a leer al mensaje, cada uno va a interpretar la obra, se va a conectar con el poema, por ejemplo, a partir de la individualidad propia de ese receptor, a partir de la personalidad, a partir de su contexto social, de su bagaje literario, etc., ¿no? A partir de esto es que luego Umberto Eco publica Los límites de la interpretación. Entonces, nada, bueno, me meto en ese texto, lo que me acuerdo. Bueno, empieza bárbaro el texto porque menciona a Wilkins, al obispo Wilkins, un personaje histórico del cual Jorge Luis Borges escribió un cuentazo, un cuento, más onda ensayo. ¿Vieron cómo es Borges, que le gustaba mezclar mucho esos géneros literarios, el cuento y el ensayo? Borges escribió El idioma analítico de Wilkins, que es un texto que inspiró nada más y nada menos que a Michel Foucault. Y Michel Foucault empieza una de sus obras más importantes, Las palabras y las cosas. Decíamos que en estos filósofos postestructuralistas la relación con el lenguaje y la realidad es de vital importancia, ¿sí? Si hay una frase que resume mal y pronto, el postestructuralismo es: todo es texto, nada puede escaparse del texto. La realidad no es más que una construcción simbólica, y eso es lo que importa para el ser humano, ¿no? Ordenamos la realidad a partir del lenguaje. Y sobre esto reflexiona Borges en El idioma analítico de Wilkins. Wilkins, personaje histórico, siglo XVII, me parece. Bueno, en el ensayo de Borges buscaba crear un lenguaje universal de una manera muy interesante, a partir de que cada letra, cada símbolo, cada signo lingüístico represente un segmento de la realidad. Yo no me acuerdo exactamente bien, hoy estamos con problemas de memoria severos, pero, por ejemplo, para que se den una idea de cómo sería este sistema que funcionaba en el lenguaje que buscaba Wilkins. Para decir, por ejemplo, perro negro, primero tengo que acudir a la letra que represente al sustantivo. Después a la letra que represente a los mamíferos. O no, primero a la letra que represente a los animales, después a los mamíferos, después a los caninos, después a la letra que hable de los perros, después a la letra que represente a los adjetivos para llegar a negro, después a la letra que represente el valor de luz, negro, y bueno, y todas esas letras formarían perro negro, pero también podrían formar cualquier oración. Entonces, eso es lo que buscaba Wilkins, un lenguaje universal, ¿no? Para facilitar la comunicación entre las diferentes personas del mundo que hablan diferentes idiomas, ¿no? Bueno, hoy más fácil tenemos el inglés, pero bueno, en esa época no había globalización y nada. Wilkins buscaba esto, según el ensayo de Borges, ¿no? En ese ensayo, Borges habla de una enciclopedia china que clasificaba los animales justamente de una manera absurda. Hoy la ciencia los clasificará, no sé de qué manera, pero esa, no sé, vertebrados, invertebrados, qué sé yo. Esa enciclopedia china que Borges, en ese juego ficticio que propone, esta enciclopedia china los clasificaba algo así como animales del emperador, era una categoría. Animales
que corren como locos era otra categoría. Animales que acaban de romper el jarrón, otra categoría. Animales que estén incluidos en esta lista era otra categoría. Hoy la ciencia los clasifica, no sé, vertebrados, invertebrados, mamíferos, ovíparos, etcétera, ¿no? Bueno, este juego absurdo de clasificaciones no solamente propone la reflexión sobre la correspondencia entre las palabras y la realidad, por eso inspira a Foucault este libro, Las palabras y las cosas. Foucault empieza diciendo lisa y llanamente las primeras palabras del libro de las palabras y las cosas de Foucault. Dice, este libro nace de un cuento de Borges. Así empieza el libro Foucault. Este libro nace de un cuento de Borges. Y después reflexiona, ¿no? en el prefacio de Las palabras y las cosas sobre este cuento, el idioma analítico de John Wilkins, y sobre esta enciclopedia china. Y llega a este punto. Llega a que la realidad depende en gran medida de cómo la organicemos mediante el lenguaje. Bueno, en ese libro Foucault analiza cómo la sociedad se relacionaba con la realidad en 3 épocas distintas, ¿no? Y cómo establecían esas sociedades relaciones conceptuales, científicas, para entender y ordenar el mundo, y a partir de ahí aparecían o no aparecían diferentes conceptos, diferentes ideas, ergo diferentes realidades, ¿no? Porque quizás primero a partir de una forma de pensar, después se van suscitando diferentes relaciones sociales, ¿no? Y se van estructurando las relaciones sociales que dan vida a cualquier sociedad. Bueno, no sé si me estoy explicando muy bien. Estamos en Wilkins, ¿no? Bueno, Umberto Eco, en este texto de los límites de la interpretación, empieza con una anécdota muy, muy divertida que aparentemente habría referido Wilkins, que es la siguiente. Dice Wilkins que un amo, por aquellos siglos, le da a un esclavo una canasta con 30 higos y una carta dirigida a otro amo, ¿no? Diciéndole el primer amo al segundo amo, te mando con mi esclavo 30 higos. Y el esclavo no sabía leer. Entonces le lleva los 30 higos al otro amo, pero en el camino se come un par de higos, ¿no? Se come unos cuantos higos. Entonces, cuando el esclavo llega donde estaba el segundo amo, el amo recibe los higos, recibe la carta y lee, te mando con mi esclavo 30 higos. Entonces el amo, este segundo amo, castiga al esclavo, ¿no? Porque lo acusa de haberse robado, de haberse comido los higos que faltan. Y el esclavo lo niega, pero se lo castiga de todas maneras. Entonces el esclavo empieza a sospechar que la carta tiene poderes mágicos, como que la carta lo está espiando al esclavo. Como no sabe leer y no entiende la cuestión de la escritura, el esclavo, piensa que la carta es un objeto maléfico, endemoniado. Entonces la historia sigue. Dice que este segundo amo le devuelve la canasta con higos al primer amo mediante el esclavo con otra carta, ¿no? Bueno, en el camino es muy gracioso, esto es muy bueno. El esclavo, que
no entiende el sistema de la escritura, la cuestión de la escritura le es totalmente ajena, se vuelve a comer algunos higos, pero esta vez lo que hace es buenísimo. Esconde la carta para que la carta no lo mire. Es genial. Es genial. Llega hasta donde estaba el primer amo y es castigado aún peor. Bueno, así empieza el texto Umberto Eco. ¿Por qué? Porque, bueno, dice Eco que ahora va a tomar una postura más conservadora que en ópera abierta, Dicho sea de paso también, Borges no solamente inspiró a Michel Foucault, sino que también Umberto Eco y Deleuze, ¿no? Los dos autores que justamente estamos trabajando hoy, también reflexionan sobre Jorge Luis Borges. Así que, por si no haya quedado claro, recomiendo enfáticamente este cuento de Jorge Luis Borges, El idioma analítico de Wilkins. Bien, ¿a dónde quiere llegar Eco con esta anécdota? Dice Eco, a ver, hay un emisor, ¿no?, que envía un mensaje y ese mensaje es recibido por un receptor, que es el segundo amo, ¿no?, que leyó lo de los 30 higos, bueno, etc. Dice Eco, en ese contexto, en esas circunstancias, no hay muchas posibilidades de interpretar ese mensaje de otra manera que no sea la que todos entendimos, ¿no? Que le estaba mandando con su esclavo 30 higos. Por eso el texto se llama Los límites de la interpretación. Pero, dice Eco, imaginemos que esa carta se pone adentro de una botella cerrada, se tira al mar y la recibe 70 años después Robinson Crusoe. La abre, la lee y lee. Te mando con mi esclavo 30 higos. Se pierde el contexto y ahí sí Robinson Crusoe quizás pueda interpretar ese mensaje de un montón de maneras, porque no tiene ni idea de quién es el emisor, del esclavo, no sabe quién es el esclavo y puede pensar quizás que los higos eran una metáfora, ¿no? Bien, ahí nos estamos acercando a la obra anterior, a ópera aperta, obra abierta. El receptor es la pieza fundamental para el hecho artístico. Bien, redobla la apuesta Umberto Eco. Dice, imaginemos que esa carta la encuentra un lingüista en el siglo XX, con todas las herramientas propias de la lingüística del siglo XX. Han pasado cientos de años más. El lingüista, dice Eco, la podría llegar a interpretar de un montón de maneras, muchísimas más que Robinson Crusoe. Incluso hasta podría pensar que es una carta cifrada en el contexto de una guerra y que los higos por ahí son, no sé, tropas de caballería, y que el esclavo también es una metáfora de andar a saber qué, ¿no? Así y cientos de interpretaciones más. Se pierde más contexto, aparecen más interpretaciones posibles. Bien. Pero, concluye Eco, dice, por eso tenemos que defender el sentido literal. Ok, con el sentido literal no alcanza, ¿no? Necesitamos el sentido figurado para comunicarnos, inexorablemente. La metáfora. Todo el tiempo estamos
metaforizando, ya sea no solamente en una poesía, sino también en el lenguaje cotidiano. Cuando decimos sale el sol, por ejemplo, ¿no? O sea, salir implica estar en un adentro y pasar hacia un afuera. Bueno, el sol sabemos que no hace eso. El sol, nada, está ahí, la Tierra gira y en cierta parte del planeta Tierra se ve el sol, no sale. O sea, bueno, estamos metaforizando todo el tiempo. El sentido literal no alcanza, pero tampoco lo podemos dejar de lado. Nunca lo podemos dejar de lado para analizar la significación. Nunca lo podemos dejar de lado, al sentido literal. Entonces, dice Eco, ya sea Robinson Crusoe, ya sea el amo que recibe la carta en un principio, ya sea el lingüista del siglo XX, dice, cualquier persona, dice, debería ser muy malintencionada para afirmar que esa carta, a saber, te mando 30 higos con mi esclavo, significa, por ejemplo, textual, Napoleón murió en Waterloo. Dice, de ninguna manera. Hay cosas que esa carta no van a significar nunca. Los límites de la interpretación. ¿Sí? Ahí Eco dice, bueno, voy a tomar una postura un poco más conservadora y le voy a sacar un poco de importancia al receptor. Dice, tampoco la exageración. El receptor en el acontecimiento estético, en el hecho artístico, es una pieza fundamental, es una pieza importante, pero no podemos depositar en el receptor toda la esencia, toda la cuestión del hecho artístico, ¿sí? Porque, nada, estaríamos aventurándonos peligrosamente en básicamente el sinsentido, ¿no? Como decía el texto de Eco, te mando 30 higos con mi esclavo, no va a significar nunca cosas como Napoleón murió en Waterloo o, no sé, invento una hora, se me rompió la guitarra. Te mando 30 higos con mi esclavo puede significar cientos de cosas para un lingüista que ya perdió contexto cientos de años después, pero no se me rompió la guitarra, no Napoleón murió en Waterloo. Entonces, nada, tenemos que estar anclados en el sentido literal. Y esto lo conecto con algo que ya hemos hablado en este canal, con el tema de la polisemia. Nosotros en el video que hicimos sobre los 10 criterios para identificar una obra poética de calidad, el punto número 10, dijimos, es la buena polisemia. Polisemia, muchos sentidos, muchos significados. Se dice normalmente que una obra adquiere más valor literario cuando es capaz de propiciar muchos significados. Pero esto que sería la polisemia puede también precipitarse en el sinsentido si utilizamos recursos, para mí, holgazanes, como acumular palabras sin ningún orden, sin ninguna coherencia. Te va a quedar un texto poético que sí, va a tener un montón de interpretaciones posibles. No sé, gato, heladera, mesa ahí, silla que vuela, sol, sombra, calefón, televisor que emana la luz de un gorro que quizás mañana me compre. Mira, ahí tenés un poema
surrealista, ¿no? Donde acumulo palabras sin ningún sentido aparente. Y sí, vos lo vas a interpretar de una manera, el vecino lo va a interpretar de otra manera, lo polisémico ahí va a estar, pero la calidad poética, desde mi punto de vista al menos, no, para nada, de ninguna manera. La buena polisemia, ¿sí? La buena polisemia es aquella que por lo menos tiene un significado sólido, un significado que no se tome de los pelos. Que no se tome de los pelos para hacerlo llegar a algún lado, así, de forma, como diría Eco, malintencionada, perdiendo todo sustento en la base del sentido literal que dice hay que defender Eco, ¿no? ¿El sentido literal cuál es? Por las dudas, ¿no? ¿Cuál es el sentido literal? Lo que significan las palabras en el diccionario. Eso no lo tenemos que perder nunca, ¿sí? Punto número 1, eso. Punto número 2, no podemos depositar en el receptor toda la cuestión que hace al hecho artístico, ¿sí? Porque si no, nos perdemos en un mar infinito de interpretaciones. Y dice Eco que la interpretación, ¿sí? y todo lo que conlleva, y todo lo que subyace, y todo lo que hay de complejo en la interpretación es algo importante y es algo útil para la realidad cotidiana. Una señal de tránsito. Si nos vamos en que cada uno interpreta las señales de tránsito como le parece, nos perderíamos en un caos peligroso. En lo que refiere a lo artístico, peligroso quizás, pero más concretamente, más que peligroso, diría yo algo peor todavía, que es pobre en términos de calidad artística. Bueno, ¿qué más me acuerdo de ese texto de Eco? No, me parece que más o menos ahí ya dije todo lo que me puedo llegar a acordar. Así que, bueno, eso. Estuvimos hablando un poco de Humberto Eco, un poco de Borges, un poco de Deleuze, un poco sobre la buena polisemia, ¿no? Sobre el síndrome de la hoja en blanco. Algo que no dije del síndrome de la hoja en blanco, y bueno, ya vamos cerrando, es que, bueno, decía Deleuze, ¿no? Si hay algo que angustia al escritor, no es la ausencia que hay en la hoja en blanco, sino la presencia de todo, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Recuerdo, escribir es suprimir aquello que no queremos que se quede, seleccionar lo que sí queremos que se quede, o sea, escribir es borrar, ¿no? Como el escultor. Lo de escultor lo agrego yo, ¿no? Pero, dice Deleuze, que esto no lo dije, me parece, si es la ausencia lo que angustia al escritor y no la presencia de lo que ya dijimos, es la ausencia a partir de la mirada del otro. Súper interesante, ¿no? Que pasa y ve y te mira y te dice, ¿qué onda? ¿No puedes escribir? ¿Te está costando escribir? ¿Estás padeciendo esto que se denomina, según Daniel Grosso, constipación creativa? Bueno, ahí sí la ausencia podría ser motivo de angustia en esto que es el síndrome de la hoja en blanco, a partir de un tercero, a partir de la mirada del otro, que es nada más y nada menos que el infierno, según Jean-Paul Sartre, ¿no? Un filósofo que también influyó en los postestructuralistas. Bien, bueno.
Espero que se haya entendido algo. Obviamente, como advertí al principio, me fui por las ramas. Pero bueno, nada. Lo que les decía también antes. Mientras sigo pensando el video de Juan Gelman, ya lo recontra prometí, así que espero que en algún momento salga a la luz. Nada, me topé con estos textos que me hicieron muy feliz mientras lo leía. La verdad que encontrar, encima sin buscar, ¿no? Encontrar sin buscar pensamientos tan creativos, tan originales y tan bien expresados como suele ocurrirme cada vez que visito la obra de Humberto Eco, Gilles Deleuze y tantos otros. Nada, fue un motivo de satisfacción gigante y me, me dije recién, ¿por qué no compartirlo con ustedes? Por algo, ¿para qué tengo un canal de poesía si no lo voy a poder utilizar para este tipo de cosas? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado el material. Si es así, por favor, suscríbete. Así me das un envión anímico para seguir produciendo contenido de esta índole. Comentá, me gusteá, suscríbete. Ya lo dije, suscríbete, ¿no? Bueno, pero suscríbete. A vos no te cuesta nada, a mí me ayudas un montón. Espero que estés muy bien. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.